¿Listo para componer flamenco? Antes de lanzarte de lleno, busca una composición que te guste y te inspire, de algún guitarrista que sea realmente bueno. Pero no me refiero a alguien como este. Me refiero a alguien que toque realmente bien. Alguien con un nivel y con una técnica que esté muy por encima del tuyo. Ya puedes pasar al primer paso. Practicar su composición hasta que te salga sangre de los dedos. Qué falseta, macho. Jamás te rindas. Nadie dijo que fuese fácil, así que sigue estudiando la pieza hasta que seas capaz de hacerla lo más parecido posible. Ahora ya sí estás listo para componer tu propia música, gracias a todo lo que has aprendido estudiando y al esfuerzo que has hecho. Y hasta aquí el vídeo para aquellas personas que prefieren ir al grano. Si eres de los que les gusta entrar en detalle, el vídeo continúa con la explicación completa de cómo compuse esta falseta para probar la guitarra. Componer flamenco. La verdad es que yo no debería estar haciendo este vídeo, porque ni soy profesor, ni tengo titulación, ni tengo nivel suficiente como para enseñarle a nadie. Pero bueno, tenía que grabar un vídeo con esta guitarra que acabo de terminar antes de entregársela a su dueño y he pensado, ¿por qué no? Pues voy a hacerlo. Me voy a meter en este berenjenal. En esta primera parte me gustaría hablaros de una estrategia que da muy buen resultado, que es copiar. Así, directamente, copiar. La idea es coger una composición, o en este caso una falseta, que al fin y al cabo es una microcomposición. Dentro de la música flamenca las falsetas son unas microcomposiciones que hacemos los guitarristas. Vamos a coger una falseta que es muy compleja, que es muy difícil, de un guitarrista que tiene mucho más nivel que nosotros, y a partir de esa falseta nosotros vamos a crear una música, una composición, una falseta que se adapte un poco más a nuestra personalidad y sobre todo a nuestro nivel. En esta ocasión he elegido una falseta de un guitarrista extraordinario que se llama Yago Santos. Es un tema que es una bulería por soleá que se llama Fali y tiene una falseta dentro del tema que me parece una auténtica maravilla y me parece un ejemplo perfecto para este vídeo. Así que si os parece, la vamos a ver. Voy a intentar primero tocar la falseta con él, aunque es prácticamente imposible porque el nivel de la falseta es tremendo, pero voy a intentar tocarla con él, porque lo primero que tenemos que hacer si queremos copiar algo es interiorizar muy bien lo que vamos a copiar. Intentar sacar la falseta, aprenderla lo mejor posible, intentar tocarla lo más fielmente posible y a partir de ahí ya continuar trabajando. Y vamos a intentar tocarla con él si somos capaces. Como habéis podido ver, la falseta es una auténtica maravilla, es muy difícil, al menos para mí que no tengo mucho nivel, es prácticamente imposible, pero la verdad que es una obra de arte, es una falseta que tiene unos recursos increíbles desde el punto de vista melódico, la armonía, el hecho de tocar con la guitarra extracordada, no sé, me parece una obra de arte, me parece una falseta redonda y un ejemplo perfecto para este vídeo. Lo que vamos a hacer es, a partir de esta falseta, vamos a intentar componer nosotros algo
que se adapte a nuestra personalidad, a nuestra forma de ser y sobre todo a nuestro nivel. Antes de tocarla, tenéis que saber que vais a necesitar la cejilla en el segundo traste y también que esta composición está extracordada, es decir, tiene las cuerdas en una afinación diferente a la estándar. La segunda cuerda está afinada en la, igual que la quinta cuerda. El resto están igual. Mi, la, re, sol, la y mi. Bueno, lo que vamos a intentar es coger esta falseta, que es prácticamente imposible. La verdad que es una falseta preciosa, tiene algunos detalles que son increíbles, pero es una falseta que es muy difícil. Entonces vamos a intentar componer, a partir de una falseta que es muy compleja, pero que nos gusta mucho, intentar componer otra que tenga una dificultad un poco más acorde a nuestro nivel. Entonces vamos a sustituir la primera parte, que tiene un fraseo que es muy complejo, lo vamos a sustituir por este arpegio, haciendo la misma armonía, es decir, este acorde que lo vamos a dejar aquí en esta séptima, lo vamos a dejar abierto para que nos dé pie a lo siguiente, y vamos a sustituir toda esa parte por esto. Es una forma mucho más sencilla de entrar en la falseta, y cuando estemos tocando en directo, porque tenemos que tener en cuenta que esto lo estamos componiendo para luego poder tocarlo en un concierto o en directo. Entonces, si esta entrada a la falseta es un poco más sencilla, un poco más relajada, pues nos va a resultar un poco más cómodo y no vamos a entrar con miedo, vamos a entrar más confiados. Lo vamos a sustituir por esto. Mucho más sencillo. Luego nos vamos a venir aquí, porque como tenemos las cuerdas, tenemos la guitarra extracordada, es decir, tenemos una afinación diferente al estándar. Cuando afinamos diferente al estándar se llama extracordar. Este mi ahora está aquí. Vamos a hacer esa pequeña melodía. Nos va a permitir un poco entrar ahí asincopado y darle ahí un poquito de... y hacer esa melodía. Todo esto va muy al filo del compás, parece que nos vamos a salir, parece que no llegamos, parece que no llegamos, pero siempre le vamos remontando. Y aquí nos vamos a venir. Esa parte en la que él hacía... esa parte que es mucho más compleja, la vamos a sustituir por esto. Es sencillo, pero tiene un efecto muy potente y la verdad que da el pego muy bien. Cuando se hace rápido, nos venimos aquí, que es donde él estaba también, y desde aquí vamos a resolver. Y aquí, que parece que ya vamos a resolver, lo que vamos a hacer es hacer un pequeño engaño y rebotar como si fuéramos un látigo y hacer algo parecido a lo que él hace. Entonces, de esta parte de aquí que vamos a resolver, y aquí en vez de terminar lo vamos a hacer. Llegamos hasta... y volvemos a cargar aquí, reposamos, y hemos hecho
especie de este juego con esta horquilla, haciendo pulgar e índice. Aquí podemos modificar este mi. Siempre digo las notas en relación a la cejilla, pero bueno, esto sería mi. Este mi lo podemos cambiar por este mi bemol, que tiene ahí un efecto ahí como si te torcieran ahí un poquito el costado. Y vamos a hacer ese efecto que él hace también, que es muy bonito, de cerrar este la con el golpe en la tapa. Aquí los golpes en la tapa se me van a escuchar un poco raros porque esta guitarra, que la acabo de terminar y la voy a entregar, tiene puesto un protector sobre el propio golpeador, para, aunque ya tiene un golpeador la guitarra, para que el golpeador no le vaya a salir ninguna marquita. Entonces vamos a hacer y luego vamos a hacer un pequeño detalle, algo que sea muy tradicional. Y aquí vamos a hacer otro juego diferente. Vamos a entrar en esa melodía sin ni siquiera tocar las cuerdas, como si viniésemos con la energía que nos va quedando. Y lo vamos a soltar y ahí lo rematamos. Vale, ahí lo tendríamos. Esta primera parte. Y nada más, espero que el vídeo te haya gustado y te haya sido útil y que te anime a componer tu propia falseta a partir de otras, que aunque parezcan imposibles o sean muy complejas, sí que podemos aprender de ellas y podemos sacar muchos recursos muy útiles para componer nuestra propia música. Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.